bendiga. Una vez más, engrandeciendo su nombre, que es sobre todo nombre, por este privilegio que nos concede por nos acercar acá y seguir compartiendo, seguir predicando lo que la palabra de Dios nos enseña. Sabes que no es una obligación, no es un compromiso, no es un trabajo, es un privilegio reconocer lo que antes éramos y ver hasta dónde ahora Dios nos ha llevado. Y cuando salimos de esas cuatro paredes, en lo que es nuestro descanso laboral en la materia, somos impulsados por su Santo y poderoso Espíritu a no quedarnos callados, a seguir predicando, a seguir levantando, a seguir motivando a muchas personas que están viviendo pero realmente no les sacan provecho a la vida. Hay personas que están viviendo pero realmente están caminando como por una obligación, por un compromiso, y sabes que la vida Dios nos la ha dado para que disfrutemos de ella, para que compartamos con la familia, con nuestros seres queridos, con nuestras amistades. Dios nos ha dado la vida porque no para que tengamos un momento o un tiempo o el tiempo que habitamos en la tierra, que vivamos en amargura, que vivamos en tristezas, que vivamos en desánimo. Dios no nos ha dado la vida para ello. Y sabes, en esta bendecida mañana yo quiero compartir un mensaje con usted, administrando bajo este tema, renunciando a la mentalidad de víctima. Este es el tema que quiero compartir con usted, renunciando a la mentalidad de víctima. Los textos más que los encuentras en el libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículos 18 y 19, donde dice la Biblia: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, porque dice la palabra que Él hará las cosas nuevas, Él traerá cosas nuevas de repente. Dice la palabra que vendrán de repente, dice la palabra que se acercarán. Dios tiene el poder para levantar una fuente de agua fresca en un desierto. Dios tiene el poder para hacer florecer a un árbol, dar fruto en un árbol sobre una peña. Dios tiene el poder, bendita gracia de ese Dios poderoso, que donde no hay esperanza, Él comienza a dar esperanza. Pero sabes, cuando vengo a predicar, a anunciar, a hablar de esta palabra, renunciando a la mentalidad de víctima, porque mucha gente está viviendo en el pasado, mucha gente está viviendo en el ayer, mucha gente está viviendo en las cosas que sucedieron hace muchos años, y verdaderamente cuando venimos a la palabra nos damos cuenta que Dios no quiere que vivamos encarcelados, que Dios no quiere que vivamos, totalmente bloqueados. Dios no quiere que vivamos en una vida insípida, sin sabor, donde no queremos ver un futuro diferente, donde no queremos ver algo diferente para el mañana. Todo el tiempo estamos pensando en el fracaso de ayer, todo el tiempo estamos pensando en la desgracia del ayer, todo el tiempo pasamos lamentándonos en las cosas del ayer, cuando quiero decirte algo: ayer ya fue algo que pasó, algo que no se volverá, algo que no puede retroceder, algo que no puede llegar. Ayer ya pasó, olvídate de ello. Comienza a vivir el presente, comienza a respirar en el presente, comienza a sentar tus pies en el presente. ¿Y sabes por qué? Porque al predicarte la palabra y el escudriñar lo que nos dice la Biblia, somos enseñados que nosotros verdaderamente no tenemos por qué estar viviendo encarcelados, no tenemos por qué estar viviendo en un cementerio, no tenemos por qué estar viviendo aislados, no tenemos por qué estar viviendo en el abandono, no tenemos por qué estar viviendo en el menosprecio. Verdaderamente Dios no nos ha creado para eso. Cuando Dios nos creó, su propósito, lo que Él quería para con cada uno de nosotros, era que nosotros nos enseñoreáramos, era que nosotros tomáramos propiedad de las cosas de la tierra, era que nosotros fuéramos totalmente diferentes. Pero ¿qué es lo que nos ha pasado? El ayer nos tiene esclavizado, el ayer no nos permite avanzar, el ayer nos tiene llorando, el ayer nos tiene sufriendo, el ayer nos hace sentirnos abandonados. Pero cuando vas a la palabra,
te das cuenta que Dios está hablando a una nación que se sentía desconsolada, a una nación que se sentía desanimada, a una nación que ya no tenía esperanza, a una nación que ellos decían verdaderamente: lo que hicimos ayer no nos permite avanzar, lo que hicimos ayer no nos permite seguir hacia adelante, lo que hicimos ayer. La gente de aquellos tiempos comenzaba a recordar las cosas pasadas como ahora mismo. Hay gente que sonríe pero está pensando en lo que pasó ayer. Hay gente que aparentemente se goza pero está esclavizado, está encadenado en las cosas que pasaron ayer. Y Dios no quiere que seas una persona viviendo, haciéndote víctima todo el tiempo. Dios no quiere que vivas ahí todo, mira, desanimado, desconsolado, pensando en las cosas que hiciste, pensando en los fracasos que pasaron, pensando en tanta desgracia que viviste. Dios no quiere, aunque haya sido tu misma familia, aunque haya sido tu mismo pariente, aunque haya sido quien haya sido que te haya metido en eso, Dios no quiere que vivas una vida de esa manera. Aleluya. ¿Sabes? La Biblia dice en Primera de Crónicas, capítulo 9, capítulo 4, versos 9 y 10, ahí encuentras en esos dos textos una palabra poderosa de un hombre llamado Jabes. Para los judíos el nombre era algo especial. Para los judíos no le ponían un nombre como ahora en estos tiempos. Nosotros tiramos a un famoso y le ponemos el nombre de aquel hombre sin saber su significado. Nosotros le ponemos el nombre de aquella mujer sin saber el significado, solamente porque quede grande, solamente porque quede famoso, solamente porque quede reconocido. Pero para los judíos ponerle el nombre a uno de sus hijos tenía un gran significado. Y sabes, la palabra dice que cuando a este hombre le pusieron Jabes, ¿sabes por qué se lo pusieron? La palabra Jabes significa dolor, la palabra Jabes significa causante de tristeza. Entonces la palabra dice que este niño creció con ese nombre y llegó al entendimiento, llegó a darse cuenta y él comenzó a ver el por qué le habían puesto Jabes. La palabra dice que su madre le había puesto Jabes. ¿Por qué? Porque le decía que él había causado el dolor, que él había causado tristeza, que él había llegado. Mira, bendita gracia de ese Dios poderoso. Como en estos tiempos hay gente que el Padre le recuerda: antes que tú nacieras, yo tenía esto, antes que tú nacieras, yo tenía lo otro, antes que tú nacieras. Y comienzan a recordarle las cosas que tenía, comienzan a recordarle la vida que llevaban. Y ahora que tú has nacido, las cosas cambiaron, todo se ha empeorado, todo se ha puesto peor. Y aquel hombre, aquella mujer comienza a desanimarse, comienza a desconsolarse. Aleluya. Pero sabes, la palabra de Dios dice que le habían puesto Jabes. Según los que saben, la palabra Jabes significa dolor o causante de tristeza. Y no está hablando en el momento de dar a luz, no está hablando en el momento de dar a luz aquella mujer, aquel niño, sino que está hablando que desde que este nació, comenzó la tristeza, comenzó el dolor, comenzó el sufrimiento a esta familia. Había más hijos en aquel lugar, en aquella familia, pero todos habían nacido en tiempo normal, tranquilo, sin sufrimiento, y no había pasado a más. Pero Jabes dice la palabra que por eso se le puso ese nombre. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Este hombre comenzó a traer recuerdo. Este hombre comenzó a caer y a saber el por qué le habían puesto ese nombre. Él sabía el por qué le decían Jabes. Pero lo que me encanta de él, que nunca se quedó haciendo víctima. Lo que me encanta de él, que nunca se sujetó a tener una vida de miseria. Nunca se sujetó a tener una vida en desgracia. Nunca permaneció ahí diciendo: por esto mis padres me pusieron ese nombre. Él no dijo: yo lo voy a servir. Él no dijo: voy a permanecer atado. Él no dijo: voy a permanecer acá sin poder ser libre, sin poder ser la persona que Dios tenía proyectada. Sino que dice la palabra que vino al más grande. Dice la palabra que se acercó al más poderoso. Dice la palabra que se acercó al más invencible. Dice la palabra que Jabes no anduvo poniendo una cara de víctima. Dice la palabra que Jabes nunca se abandonó, nunca se tiró a la droga, nunca se entregó a las agrupaciones ilícitas. Dice la palabra que vino al Dios de los cielos y este hombre
hombre hizo una oración. Este hombre dijo: si ensancharas mi territorio, si ensancharas mi territorio. La palabra ensanchar le estaba diciendo: si engrandecieras mi territorio, si lo hicieras más amplio, si yo pudiese tomar mejores propiedades, si yo pudiera crecer. Y entonces la palabra dice que Dios escuchó a este hombre. La palabra dice que Dios lo puso en alto. La palabra dice que este hombre Jabes era ilustre. La palabra ilustre significa claridad. La palabra ilustre significa buenos pensamientos. Aleluya. ¿Sabes? Nunca se quedó. Jabes no dice la palabra que se estaba siendo víctima. Jabes no dice la palabra que se quedó esperando que la gente le tuviera lástima. Jabes no dice la palabra que se quedó esperando que la gente le diera limosna. Jabes no dice la palabra que se quedó para andar pidiendo en las calles, sino que este hombre, dice la Biblia, que comenzó a crecer. Este hombre, dice la palabra, que comenzó a prosperar. Este hombre, dice la palabra, comenzó a extenderse, a pesar que la familia le había puesto Jabes, a pesar que su mismo padre le habían puesto causante de dolor, a pesar que su misma familia le había puesto: eres un causante de tristeza, eres un causante de desgracia. Pero él se presentó a Jehová, él se acercó al Dios de la misericordia, él se acercó al Dios que tiene el poder. Aleluya. ¿Sabes? Así vive mucha gente ahora en estos tiempos. Una apariencia que se ven tan poderosos, una apariencia que se miran libres, pero ya están encerrados recordando lo que hicieron ayer. Ahí están encerrados recordando lo que vieron el pasado. Ahí están recordando las cosas que le hicieron en el pasado. Allí viven sujetados a ello. Allí viven en una cárcel, en ese cuarto, en esa bodega, donde no pueden salir, donde ahí permanecen, mira, ahí permanecen totalmente turbados. Pero ¿sabes por qué vengo a dejarte esta palabra? Porque Dios quiere que renuncies a esa mentalidad de víctima. Dios quiere que no estés pensando: mi vida va a ser esta hasta que me vaya, mi vida permanecerá en desgracia, mi vida permanecerá en pobreza, mi vida permanecerá en enfermedad. Dios no quiere que vivas de esa manera. Dios no quiere que respires viviendo de esa manera. Él quiere ponerte en alto. Él quiere que su gloria sea manifiesta en tu vida. Él quiere que su poder, su vestidura de salvación venga cubriéndote desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de tus pies. Aleluya. ¿Sabes? Por eso los textos bases, en el capítulo 43, verso 18, el libro de Isaías: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. No os acordéis de todo ello, dice la Biblia. No estéis trayendo las cosas antiguas. Dios hará las cosas nuevas, dice la Biblia. Dios hará las cosas nuevas, dice la palabra. En el momento que menos espera, eso llegará. En el momento que menos estés pensando, las cosas van a cambiar. Pero ¿cuándo va a ser diferente? Cuando tengas una mentalidad no de víctima, cuando tengas una mentalidad de un hombre que triunfa, cuando tengas una mentalidad de una mujer que vence, cuando tengas una mentalidad que los hombres, los seres humanos, no hemos sido creados para vivir totalmente en miseria todo el tiempo. Cuando comiences a darte cuenta que hay un Dios que tiene poder, cuando comiences a darte cuenta que hay un Dios que es invencible, cuando comiences a darte cuenta que hay un Dios que tiene la capacidad para poderte sacar adelante, pero todo el tiempo está viviendo víctima ¿de qué? De lo que la gente está diciendo. Todo el tiempo está viviendo víctima ¿de qué? De lo que la familia está diciendo. Ya es tiempo que renuncies a eso, ya es tiempo que olvides eso, ya es tiempo que sepultes todo eso, ya es tiempo que lo sueltes. Aleluya. ¿Sabes? Porque eso es lo que Dios quiere. Renunciando a la mentalidad de víctima. Todo el tiempo estás llorando. Te acercas a tus amigos y comienzas a contarles tu desgracia. Te reúnes con la familia y comienzas a contarles tu desgracia. Te reúnes en el trabajo y comienzas a contarles tu desgracia. Todo el tiempo permaneces atado en la desgracia. Todo el tiempo permaneces atado en la miseria. Todo el tiempo permaneces atado en la pobreza. Todo el tiempo permaneces atado en el desánimo. Todo el tiempo permaneces atado en la depresión.
depresión, todo el tiempo permaneces allí creyéndote, haciéndote víctima, levántate, dice la palabra, sacúdete ese polvo, sacúdete todo eso que te está matando, sacude todo eso que te está formando, suelta todo aquello que no permite que seas libre en esta tierra, suelta todo aquello que no te permite que te sientas tranquilo en esta tierra, que te sientas seguro en esta tierra. Aleluya. ¿Sabes? ¿Qué es lo que pasa? Ahí está. Y comienzas a publicarte gracias también. Tomas el teléfono y comienzas a publicar todas las desgracias que estás viviendo. Mira la situación negativa que está viviendo. Hay gente que pasa publicando que no tiene que comer. Hay gente que pasa publicando que se está muriendo de una enfermedad. Hay gente que pasa publicando que no tiene plata para seguir adelante. Porque no buscas al Dios que tiene el poder para bendecirte. Porque no buscas al Dios que tiene el poder para sanarte. Porque no buscas al Dios que tiene el poder para prosperarte. Porque no buscas a ese Dios poderoso. No te sigas haciendo víctima. Renuncia a toda esa basura. Renuncia a todo eso que te hace vivir totalmente desgraciado. Aleluya. ¿Sabes? Tienes que sacarte eso de la mente. Por eso Dios te dio a esta nación. Ya no traiga las cosas pasadas al recuerdo. Ya no traiga las cosas antiguas al recuerdo. Ya boten todo eso. Mira que hay gente que consume drogas para poder disimular lo que le pasó ayer. Hay gente que consume alcohol para poder disimular lo que pasó ayer. Hay gente que busca tanta perdición, tanta perversidad. ¿Sabe por qué lo hace? Para poder olvidar lo que le pasó ayer. Déjalo de ayer, ya pasó. Bendita gracia de ese Dios poderoso. Y delante de Dios preséntate tal como eres. Él conoce tu pasado, Él conoce tu presente y Él conoce tu futuro. Dios nos conoce perfectamente. Él nos conoce perfectamente cómo somos, cómo éramos y cómo seremos. Aleluya. ¿Sabes? Él nos conoce perfectamente. ¿Sabes? Es un ejemplo. ¿Sabes? Es un ejemplo que mira qué tremendo. Imagínate por qué le habían puesto ese nombre. Si para los judíos ponerle un nombre a un hijo no era solamente por ponérselo. Ellos buscaban el significado y el por qué se lo ponían. Y acá vez se lo pusieron porque era causante de dolor. Acá vez se lo pusieron porque era causante de tristeza. Pero ¿saben qué? Lo que me encanta, este hombre no se quedó cuando llegaba, imagínate, cuando llegaba al lugar de estudio y decían, ahí viene el causante de tristeza, ahí viene el causante de dolor. Cuando iba pasando por la calle, los amigos lo conocían, los vecinos lo conocían y decían, ahí viene el causante de tristeza, ahí viene el causante de dolor. Imagínate cuando estaba con las amistades, la gente comentaba lo mismo y decía, aquí viene el que sufre, aquí viene el que trae tristeza, apártense de él. Pero él no se enfocó en esa palabra, él no se quedó viviendo en el ayer, él no se quedó viviendo en el pasado, sino que se presentó, dice la palabra, invocó la misericordia de Jehová, invocó el poder de Dios de la misericordia, invocó el poder del Dios que tiene control sobre todas las cosas. Aleluya. ¿Sabes? Y eso fue lo que pasó. Dios lo bendijo, dice la palabra. Dios ensanchó su territorio, dice la Biblia. De sus hermanos ya no se habla de ellos, pero de él dice la palabra que creció en propiedades. De él dice la palabra que no se quedó atado en su nombre. De él dice la palabra que no se quedó atado en la vida antigua. De él dice la palabra que no se quedó viviendo en la miseria, sino que se levantó y Dios lo exaltó, dice la Biblia. Bendita gracia de ese Dios poderoso, bendita gracia de ese Dios que todo puede, bendita gracia de ese Dios que no hay nada imposible para él, bendita gracia que día por día nos visita, que si no fuera por él, si no fuera por ella, si no fuera por ello, ¿sabe qué sería de nosotros? Aleluya, totalmente, totalmente perdido, totalmente viviendo más en desgracia de lo que estamos viviendo. Aleluya. Pero sabes, Dios quiere que renuncies a esa condición. Jueces capítulo 11 verso 1 en adelante, ahí encuentras a un hombre llamado Jefté. La palabra dice que Jefté
era hijo de una ramera. Y en esos tiempos, el hijo de una ramera, de una mujer que no estuviese en el matrimonio, según la historia, según la ley, no tenían que participar, no era tomado legalmente, era totalmente ignorado en la sociedad y en la religión. Este hombre no lo tomaba en cuenta. ¿Por qué? Porque era hijo de una ramera. Pero dice la palabra que los hijos del padre Canaán, dice la Biblia que tuvo hijos con su propia esposa. Cuando estos comienzan a crecer, dice la Biblia que Jefté, se dieron cuenta que Jefté no era hijo de ese mismo matrimonio, no era hermano de ellos, sino que simple y sencillamente era hijo de una ramera. Entonces lo que estos hombres hicieron, se presentaron a él, lo expulsaron, dice la Biblia, lo sacaron porque no era parte de esa familia, no era parte de la sociedad según la ley. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba? Cuando cuando Jefté fue expulsado, dice la Biblia que se fue a un lugar llamado Tob, y mientras estaba en ese lugar, él andaba huyendo, se andaba escondiendo de sus mismos hermanastros, se andaba escondiendo de su misma familia. La palabra no dice que su padre Canaán lo llegó a buscar. La palabra no dice que su madre, la ramera, lo llegó a buscar. La palabra no dice que los hermanastros lo fueron a buscar. Simple y sencillamente, él tuvo que salir huyendo. Aleluya. Pero entonces, dice la Biblia que mientras él andaba huyendo, se acercaron muchos hombres ociosos a él. Se acercaron muchos hombres ociosos a él. ¿Qué es lo que hace una persona ociosa? Simple y sencillamente no hace nada. ¿Qué es lo que hace una persona ociosa? Simple y sencillamente buscar hacer las cosas mal. Pero entonces, la palabra dice que ahí andaba gente con ellos. Pero a pesar que esa gente andaba con él, él tenía su confianza. Él no dejaba de ver que Dios que tiene el poder. Él no dejaba de mirar al Dios que hace milagros. Él no dejaba de mirar según la palabra. Él no dejaba de mirar al Dios que todo lo puede. Según la palabra, él no se quedaba mirando y recordando su pasado. Él no se quedaba diciendo: yo soy el hijo de una ramera, yo no tengo esperanza, yo no puedo levantarme, yo no puedo recibir el perdón. Él no se estaba fijando en eso, sino que tenía confianza que Dios algún día lo levantaría. Aleluya. ¿Sabes? Dice la Biblia que llegó el momento en aquella ciudad de Canaán. Llegaron aquellos hombres, hicieron guerra contra ellos, y aquellos fue avanzando, dice la palabra. ¿Y sabes qué es lo que me encanta? Que dice la Biblia que se acordaron de este hombre llamado Jefté. Se acordaron de este hombre, dice la Biblia, que era un hombre que era poderoso en batalla, pero que lastimosamente por su pasado lo habían expulsado. Lastimosamente por la vida antigua lo habían expulsado. Lastimosamente por la descendencia donde él venía lo habían expulsado. ¿Por qué? Porque no tenía parte en la sociedad, no tenía parte en ese tiempo, era totalmente bastardo, no lo tomaba en cuenta en nada. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Llegó el momento en el que este Canaán fueron atacados, dice la palabra, y el único que se acordaron, del único que comenzaron a pensar fue en Jefté, dice la Biblia, y se presentaron a él, dice la palabra. Aleluya. ¿Sabes por qué vengo a darte esta palabra? Porque mucha gente que es totalmente oprimida, mucha gente es totalmente desanimada, mucha gente lo desprecia hasta la misma familia. ¿Y sabes por qué? Le recuerda lo que hizo ayer, le recuerda lo que vivió en los años pasados, y esta no se puede levantar, esta no se puede levantar. Ahí está atada, ahí está sujetada. Pero ¿sabes qué dice la bendita y poderosa palabra del Señor? Que cuando llegaron a donde estaba Jefté, a las tierras de Tob, dice la Biblia que había muchos hombres con él.
hombres ociosos, dice la palabra. Pero le dijeron: necesitamos que regreses. Necesitamos que nos ayude. Esto está pasando. Hemos sido atacados y día con día nos van consumiendo. Día con día nos van destruyendo. ¿Y sabes qué dice la palabra? Le dijo: ¿qué voy a ganar yo para ir a ese lugar? ¿Qué voy a ganar yo si gano la guerra? Y dice que le dijeron: vas a ser un caudillo, vas a ser alguien. Para decirlo en este tiempo, para actualizarlo, le estaban diciendo: vas a ser el ministro de seguridad de la nación. Algo que totalmente para que esté era imposible, algo que totalmente para la sociedad, el hijo de una ramera, no lo podía hacer. Aleluya. ¿Lo sabes? Él no se aferró en eso. Pudo haber dicho: ¿por qué me estás mintiendo? Tú sabes que no tengo derecho con la ley. ¿Por qué me estás mintiendo? Tú sabes que ahí la gente no me puede ver. Tú sabes que no puede entrar a ese lugar. Pero no dice la palabra que no se aferró a eso. Él no comenzó a vivir en el pasado. Él no comenzó a vivir en el ayer. Él no comenzó a vivir las cosas que había destinado, sino que dice la palabra que se levantó y fue a Galaad. Dice la Biblia que este hombre tuvo victoria después que lo habían expulsado, después que se habían burlado de él, después que dice la palabra que lo habían echado fuera de sus tierras, después que dice la palabra que ni su padre, ni su madre, ni sus hermanastros lo buscaban. Dice la palabra que este hombre llegó a ser grande en ese lugar. Este hombre fue respetado en ese lugar. Este hombre creció en fama en ese lugar. Dice la palabra. Aleluya. ¿Sabes por qué? Simple y sencillamente porque no se quedó viviendo en las cosas pasadas. Simple y sencillamente él no se quedó escuchando lo que la familia decía. Que hay muchos jóvenes ahora. Mira, hablas con jóvenes que se metieron a las pandillas. ¿Y sabes por qué se metieron a las pandillas? Porque había un padre que lo desanimaba. ¿Sabes por qué se metieron a las pandillas? Porque había una madre que lo desanimaba. Había alguien, hermanos, que lo estaban desanimando. Y entonces no hallaba qué hacer. No hallaba qué hacer. Y terminó en ese lugar. Y mira a dónde se encuentra ahora. Porque ves a muchas personas alcoholizándose. ¿Por qué? Porque sus padres le dijeron: tú no servirás. La familia le dijo: tú no te puedes acercar acá. Y entonces vivió atado de las desgracias del ayer. Vivió atado de las desgracias del pasado. Y en vez de buscar la presencia de ese Dios omnipotente, en vez de buscar la presencia de ese Dios omnisciente, en vez de buscar la presencia de ese Dios que todo lo puede, se van a buscar los caminos que son de muerte. Se van a abrir las puertas que traen desgracia. Se van a clavar a aquellos que los llevan a la muerte. Aleluya. ¿Sabes? Eso es lo que pasa. Y te he puesto estos ejemplos porque Dios no quiere que llegues a una vida insípida. Dios no quiere que te estés sonriendo solamente por lo exterior, pero en tu interior te recuerdas lo de ayer. Dios no quiere que vivas de una apariencia de un hombre, de una mujer fuerte, pero internamente estás llorando, internamente estás atado en las cosas de ayer, internamente estás atado en las desgracias del ayer. Dios no quiere que vivas eso. Dios quiere que te levante. Dios quiere que resplandezca. Dios quiere hacer algo especial contigo. Dios quiere, bendita gracia de ese Dios poderoso, que si la gente te aborreció, que si la gente te despreció, que si la gente no tenía esperanza contigo, que si la gente decía: nunca será diferente, para los hombres es imposible, para Dios nunca lo será. Aleluya. ¿Sabes? Eso es lo que Dios quiere. ¿Sabes que hay gente que es víctima de la sociedad, entre comillas? ¿Por qué? Porque él quiere ponerse a nivel de aquel que no tiene nada. Él vive atado en esas cosas. Él vive atado en la apariencia. Él quiere verse como aquel se mira. Él quiere que lo respeten como aquel respetado. Yo quiero decirte: no imites a nadie en esta tierra. No imites a otro mortal en esta tierra. No imites a alguien que en esta tierra. No estés imitando a alguien que no tiene poder. Imita al Dios que tiene el poder para darte la vida. Imita al Dios que tiene el poder para poderte gancho. Imita al Dios que tiene el poder para exhibirte. Que cuando nadie tiene fe, que cuando nadie tiene esperanza, que cuando nadie cree en ti, hay un Dios que te dice: levántate y resplandece, porque mi gloria ha caído sobre ti. Levántate y resplandece, porque mi poder
se manifestará en tu vida. Aleluya. ¿Sabes? Pero todo es esto, renunciando a esa mentalidad de víctima, renunciando a esa mentalidad de fracasado, renunciando a esa mentalidad que yo no puedo hacer nada. Renuncia a todo eso. Por eso es la palabra en esta bendecida mañana. Capítulo 43 del libro de Isaías, versos 18 y 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Yo haré cosas nuevas. De repente vendrán. Dice la Biblia que él hará ríos en los desiertos de la resequedad. En las tierras áridas Dios tiene el poder para levantar una fuente de agua fresca. Allá en el desierto donde no había agua, dice la palabra que una multitud iba llorando, una multitud no hallaban qué hacer. Y dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés: toca esa roca. Y cuando Moisés tocó la roca, dice la palabra que comenzó a descender agua fresca. La roca representa a Jesucristo. La roca representa al Rey de Reyes y Señor de Señores. La roca representa al Dios que te quiere ayudar en el desierto que estás viviendo, en la soledad que estás viviendo, en la resequedad que estás viviendo. Solamente clama a esa roca y esa roca mandará esa agua fresca que tú necesitas. Esa roca enviará esa agua fresca que tú necesitas. Aleluya. ¿Sabes? Ya no busques las cosas de acá. Ya no confíes en otro mortal. No te digo que confíes de la gente, no, sino que no cargues maldición para tu vida. No te enfoques en que este me va a ayudar. No te enfoques en que este te va a sacar adelante. Este va a cambiar sus pensamientos. Este va a cambiar sus ideas rápidamente. Pero el Dios que te estoy predicando, dice la palabra, que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dice la Biblia que solamente existe la palabra sí y la palabra no. En él no existe la palabra tal vez, en él no existe la palabra no sé. Simple y sencillamente, si él te va a ayudar, él te va a ayudar. Simple y sencillamente, y él te va a poner en alto, él te pondrá en alto. Aleluya. ¿No sabes? Tienes que renunciar a todo eso. Acércate a Dios. Que dirá mi familia que no te interesa en este momento. Acércate a Dios. Que dirán los vecinos que no te interesa lo que dirán los vecinos. Acércate a Dios. Que dirán mis compañeros de trabajo que no te interese lo que tus compañeros de trabajo puedan pensar. Que no te interese todo eso, sino que mira hacia arriba. Hay un Dios que día con día te está mirando con ojos de amor y de misericordia. Hay un Dios que día con día dice las palabras que permanece con su mano extendida. Hay un Dios que dice la palabra que su oído no se ha agravado para escuchar. Hay un Dios que dice la palabra que sus ojos están atentos, están mirando hacia abajo del cielo a la tierra. ¿Para qué? Para levantar el pobre, el polvo, al menesteroso circular y hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo, dice la palabra. Aleluya. ¿Sabes? Eso es lo que Dios quiere. A mí no me interesa hablarte de plata, y ni vengo a pedirte plata. A mí no me interesa si eres el dueño de todo este lugar, no me importa tu dinero, no me importa tu fama, no me importa lo que puedas tener. Lo que me interesa es hablarte al Dios que te ama. Lo que me interesa es presentarte al Dios que te va a poner en alto. Lo que me interesa es presentarte al Dios que no existe la palabra. No lo puedo hacer. No existe la palabra imposible para mí. Para Dios no existe esa palabra. Así que en esta bendecida mañana, engrandeciendo ese nombre que es sobre todo por este privilegio que nos concede, seguir compartiendo el mensaje de salvación, el mensaje de oportunidad. Y no me quiero separar de este lugar, no me quiero apartar de este lugar, sin antes hacerte ese llamado, hacerte esa invitación. Si crees que no puedes vestirte con esa vestidura de salvación, cubrirte con ese manto de justicia, o hacer establecer tu rostro sobre tu vida, yo te invito a hacer una breve oración conmigo. Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Y nunca es demasiado tarde acercarse a Él. Nunca es demasiado tarde mientras estés en la tierra de los vivientes. Si tú crees que Él puede vestirte con esa vestidura de salvación, si tú crees que Él puede cubrirte con ese manto de justicia, si tú crees que Él puede hacer
resplandecer su rostro sobre tu vida. Yo te invito a hacer una breve oración conmigo. No se te olvide, Cristo te ama. Alabado sea Dios. Porque la palabra dice, con el corazón yo creo para justicia, pero con la boca yo confieso para salvación. La palabra dice, el Señor es bueno y es perdonador, grande en misericordia para con todos aquellos que le invocan, dice la Biblia. Así que en esta bendecida mañana, si usted lo cree, yo le invito a esta breve oración conmigo. Alabados a Dios. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Sé que tú eres Dios, que un día moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Fuiste sepultado, pero al tercer día resucitaste. Y te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Bórrame del libro de la muerte y escríbeme en el libro de la vida. Amén. Si has hecho esta oración, te felicito. Unos consejos te doy. Ora diariamente, lee palabra de Dios, busca donde congregarte, donde se te predique palabra de Dios. Evangelista Mateos en su capítulo 24, versículo 13, me enseña y me dice la Biblia, el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Y que el Señor les bendiga.